Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes para hablar sobre algo que literalmente me tiene enganchado. Y sé que a muchos de ustedes también les interesa porque, bueno, ¿quién no ama un buen misterio, no? El título de este vídeo lo dice todo, Can Yaman, nada es lo que parece. Descubre su secreto y únete a mí. Ya sé que suena un poco intrigante, ¿verdad? Bueno, la verdad es que lo es. Vamos a desentrañar un poco de la vida de este actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente en España y Latinoamérica, y a descubrir algunas cositas que quizás no son tan evidentes a simple vista. ¿Preparados para sumergirnos en el universo de Can Yaman? Pues vamos allá. Antes de que empecemos a bucear en este tema tan interesante, quería pedirles algo. Si son nuevos por aquí o si ya son viejos lobos de mar en mi canal, pero aún no se han suscrito, por favor, háganlo. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ya saben, suscríbanse y únanse a la comunidad. Ok, volvamos a Can Yaman. Este hombre, madre mía. Es guapo, carismático, talentoso. Y aunque muchos lo conocen por sus papeles en series de televisión turcas, como Erkencikus o Dolunay, hay mucho más detrás de esa sonrisa perfecta y esos ojos hipnóticos. Empecemos por lo básico. Can Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía. Eso significa que sí, ya está en sus 30. Pero vamos, ¿quién lo diría? Parece que el tiempo no pasa por él. Creció en una familia de clase media y, aunque parezca mentira, antes de dedicarse a la actuación, estudió Derecho en la Universidad Yeditepe. Sí, un abogado. Imagínense tener a Can Yaman como defensor, yo lo confesaría todo. Pero el destino, como suele pasar, tenía otros planes para él. Después de trabajar durante un tiempo en el mundo legal, decidió dar el salto a la actuación. Y menos mal, porque si no, ¿qué haríamos nosotros sin él en nuestras pantallas, verdad? Empezó a tomar clases de actuación y a participar en pequeños papeles. Pero fue con Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, donde alcanzó la fama internacional. Y la verdad, no es para menos. Su interpretación, su química con Demet Özdemir, fue explosiva. La serie fue un éxito rotundo, y Can Yaman se convirtió en un ídolo para millones de personas. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque detrás de esa fachada de galán turco, hay mucho más que solo un rostro y un cuerpo escultural. Can Yaman es un individuo complejo con capas que se van revelando a medida que profundizamos en su vida y trayectoria. No se limita a ser un actor de éxito, es un hombre con una visión, con ambiciones y con un fuerte sentido de sí mismo. Hablemos de su dedicación y profesionalismo. No es un secreto que Can Yaman se entrega por completo a sus papeles. Se sumerge en la preparación, en el estudio del guión, en la investigación del personaje. No se conforma con memorizar diálogos, busca entender las motivaciones, las emociones, la historia de cada personaje que interpreta. Esto se traduce en interpretaciones convincentes y auténticas, que conectan con el público de una manera profunda. Pero su dedicación no se limita al aspecto actoral. También se preocupa por su físico, algo que es innegable y que, en parte, forma parte de su éxito. No es vanidad pura, es parte de su compromiso con su trabajo. Mantiene una rutina rigurosa de ejercicios y una dieta equilibrada, no solo para lucir bien en la pantalla, sino también para estar en forma y tener la energía necesaria para afrontar los exigentes horarios de rodaje. Esta disciplina y compromiso se extienden a su vida personal. Can Yaman es conocido por ser una persona organizada y metódica. Se esfuerza por mantener una vida equilibrada, compaginando su trabajo con sus intereses personales y sus compromisos sociales. Además de su faceta de actor, Can Yaman ha demostrado ser un hombre con inquietudes intelectuales y una gran capacidad de aprendizaje. Ha estudiado idiomas, lo que le ha permitido expandir sus horizontes profesionales y trabajar en proyectos internacionales. Su interés por la cultura y la historia se refleja en sus viajes y en su curiosidad por explorar nuevas experiencias. Otro aspecto que me llama la atención es su faceta como embajador. No es de esos famosos que solo se preocupan por ganar dinero y cosechar fama. Es un hombre comprometido con causas sociales.
Ha participado en campañas benéficas, apoya a organizaciones que luchan por los derechos de los animales, y se ha involucrado en proyectos que promueven la educación y el desarrollo social. Esto demuestra que no solo es guapo y talentoso, sino que también tiene un corazón generoso y un deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. En cuanto a su vida personal, Can-yaman ha sido siempre muy reservado. No suele hablar mucho de sus relaciones amorosas ni de su vida privada. Esto, por un lado, puede generar curiosidad y especulaciones, pero por otro lado, demuestra su respeto por su intimidad y su deseo de proteger a las personas que forman parte de su círculo más cercano. Ahora hablemos de los rumores y las polémicas. En el mundo de la fama, es inevitable que haya rumores y chismes. Y Can-yaman no es la excepción. Ha habido especulaciones sobre sus relaciones sentimentales, sus supuestas rivalidades con otros actores, sus supuestas excentricidades y su comportamiento en los sets de rodaje. Es importante analizar estos rumores con cautela y no dejarse llevar por todo lo que se dice. Los medios de comunicación y las redes sociales a veces exageran o distorsionan la realidad. Es fundamental formarse una opinión propia basada en la información contrastada y en la evidencia. En el caso de Can-yaman, muchas de las polémicas que han surgido han estado relacionadas con su personalidad enérgica y su carácter directo. Es un hombre que no tiene miedo de expresar sus opiniones y de defender sus ideas. Esto, en ocasiones, puede generar malentendidos o controversias, pero también demuestra su autenticidad y su valentía. También es cierto que, como cualquier persona, Can-yaman tiene sus defectos y sus debilidades. No es perfecto y es importante aceptarlo. Lo importante es que, a pesar de las críticas y los rumores, ha sabido mantenerse fiel a sí mismo y seguir adelante con su carrera y con sus proyectos personales. Y aquí es donde entra el secreto del que hablaba en el título. Creo que el verdadero secreto de Can-yaman reside en su autenticidad y en su capacidad de conectar con el público. No se esconde, no tiene miedo de ser él mismo, con sus virtudes y sus defectos. Se muestra tal y como es, con su carácter, su energía, su pasión por su trabajo y su compromiso con las causas que le importan. Esa autenticidad es lo que atrae a millones de personas en todo el mundo. La honestidad, la sinceridad, la transparencia, son cualidades que resuenan en el corazón del público y que generan una conexión especial. La gente se identifica con él, admira su valentía y su determinación, y se siente inspirada por su ejemplo. Además de su autenticidad, Can-yaman ha demostrado ser un hombre muy inteligente y con una gran visión. Ha sabido aprovechar su fama para proyectarse a nivel internacional, lo que demuestra su ambición, su visión a largo plazo y su deseo de no quedarse estancado. Ha trabajado en proyectos en Italia, como Viola come il mare y Sandokan, lo que le ha permitido expandir sus horizontes profesionales y demostrar su versatilidad como actor. También ha firmado contratos publicitarios con marcas importantes, lo que evidencia su capacidad de generar valor y su influencia en el mercado. Ha creado una base de fans sólida y activa, que lo apoya en cada paso que da. Sus seguidores son leales y comprometidos, y lo siguen en las redes sociales, en sus proyectos y en sus apariciones públicas. Algo que también me parece digno de mención es su capacidad de adaptación y su resiliencia. Ha aprendido a lidiar con la fama, a mantener los pies en la tierra y a afrontar los desafíos que se presentan en su camino. Se ha enfrentado a críticas, a rumores, a polémicas, pero siempre ha sabido salir adelante con determinación y con una actitud positiva. Ha aprendido a gestionar la presión, a proteger su intimidad y a enfocarse en sus objetivos. Requiere mucha fortaleza mental y emocional. Su capacidad para reinventarse y para seguir creciendo como actor y como persona es admirable. Ha sabido adaptarse a los cambios de la industria, a las nuevas tendencias y a las exigencias del público. No se ha conformado con el éxito de una sola serie, ha buscado nuevos retos, nuevos proyectos y nuevas oportunidades para demostrar su talento y su versatilidad. En resumen, Can-yaman es mucho más que un rostro bonito. Es un actor talentoso, un hombre comprometido con su trabajo, un ser humano con valores y un espíritu emprendedor. Es un hombre que ha sabido construir una carrera sólida y que ha logrado conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y a pesar de todas las críticas y los rumores, ha sabido mantenerse fiel a sí mismo y seguir adelante con su vida y con sus proyectos. Y eso, amigos, es algo que merece mucho respeto, admiración y que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, la perseverancia y el compromiso en la vida. Ahora, es importante también desmitificar algunas de las ideas preconcebidas que podemos tener sobre él.
Es fácil caer en la trampa de juzgar a una persona por su apariencia física o por su fama. Pero como hemos visto, Can Yaman es mucho más que eso. Es un hombre con una gran sensibilidad, con una inteligencia aguda y con una gran capacidad de aprendizaje y adaptación. Es importante no olvidar que detrás de la fama y del éxito, hay una persona con sus propias inseguridades, sus propias frustraciones y sus propios sueños. Y es importante respetar su privacidad y su derecho a ser él mismo, sin juicios ni prejuicios. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado. Hemos explorado un poco más allá de la superficie de Can Yaman, ¿verdad? Espero haberles brindado una nueva perspectiva sobre este actor que tanto nos gusta y que nos ha regalado tantas emociones. Quiero agradecerles a todos por haberse quedado hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Significa mucho para mí. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender mejor la figura de Can Yaman, más allá de la imagen mediática. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de Can Yaman? ¿Qué otras cosas saben sobre él? ¿Hay algún otro aspecto de su vida que les gustaría que exploráramos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. La conversación no termina aquí. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Recuerden que cada semana tenemos contenido nuevo y emocionante. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.